Entonces, el liderazgo lo quiero vincular con la autoridad moral e intelectual del que ejerce esa posición, ¿no? En el ámbito político, que el panorama mundial es deprimente, demasiados profesionales del poder, ávidos del poder, que realmente del liderazgo poco. Nacemos originales y morimos fotocopias, y no ese es el destino del ser humano, ¿no? La adversidad es una exigente puñetera maestra, pero cursa su visita tarde o temprano. O sea, perder forma parte del río de la vida, ¿no? Nuestras vidas son como los ríos que van a la mar, decía Jorge Manrique, y es verdad, y el río que es movimiento, cambio, pero tiene dos orillas, y en una está ganar y en otra está perder. El error es un paso más en la dirección correcta, si eres capaz de asumirlo, digerirlo y no descalificarte por ello, ¿no? Nos sobran homilías de políticos que luego no están a la altura. Eres dueño de tus silencios, no eres dueño de la palabra ya pertenece a la comunidad, palabra escrita, palabra pronunciada ya pertenece a, escapa a tu control, despertar, porque la polarización se asienta sobre la ignorancia. Faltan preguntas en la conversación, faltan silencios, falta escucha atenta, falta empatía. No creo en un equipo que no celebra la individualidad de cada uno de sus miembros. Esta es una sociedad que tiene una oportunidad magnífica para expresarse, la inteligencia nunca tuvo tantos recursos, pero insisto lo que dije antes, ¿no? La estupidez tampoco, y los vagos tampoco. La humildad vale para todo. Aciertas para no creértelo. Te equivocas para no dramatizar, te levantas. La gente que admiro, que alcanza su cenit, es gente que libera tiempos, bloquea tiempos solo para ellos. Y ahí aparece la soledad, aparece el silencio, aparece conversaciones incisivas, aparece un espejo que escupe verdades insondables. Pues Santiago, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de tenerte aquí con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Soy yo el agradecido, encantado de tu invitación y feliz de compartir esta mañana. Genial. Bueno, este es un podcast que se titula así genéricamente Educación en crudo, y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en crudo, directamente a saco, con temas importantes del mundo educativo. En concreto, una cuestión que tú dominas, por eso estás aquí, que es la cuestión del liderazgo, que es una cuestión compleja, no siempre bien entendida. Por eso nosotros también a este podcast le ponemos un poco el lema de respuestas sencillas para cuestiones difíciles. Consideramos que el liderazgo lo es en parte, es un tema profundo, complejo, y nadie mejor que tú, de verdad te lo digo sin adulación, porque yo te he oído muchas veces, hablas con claridad, hablas con sentido común y con mucha hondura de este tema, que para nosotros es clave, porque dentro de un modelo educativo que busca formar líderes para el mañana, personas que influyan positivamente en la sociedad, pues esto es muy importante, ¿no? Por eso estás aquí, Santiago, te lo agradezco de verdad, de corazón. Tú tienes un currículum muy importante, la verdad. Eres doctor en Sociología y Ciencias Políticas, profesor de una institución que forma líderes, una institución muy relevante en España, que es el IESE, de la Universidad de Navarra. Pero te quería hacer una pregunta que creo que a quienes nos escuchan les va a dar una imagen mucho más cabal, no sé, por decirlo de alguna manera, de quién es Santiago Álvarez de Mon. Y la pregunta es: ¿quiénes han sido tus líderes? ¿Quiénes han sido las personas que han influido en ti de forma que te has convertido en la persona que eres hoy por hoy? Una pregunta fácil y complicada a la vez, ¿no? Pero claro, no puedo hablarte de mis líderes sin compartir contigo y con nuestra audiencia qué entiendo por líder. Hace años ya, 24, y no quiero emular al maestro Umbral, escribí un libro que se llamaba El mito del líder. Y lo que quería es cargarme la palabrita, la tengo cierta manía, ¿no? Porque esta sociedad cualquier cosa llama líder, ¿no? Entonces, ¿por qué no llamo a las personas por los puestos que representan? CEO de una empresa, decano de una escuela, gerente de un hospital. Ya veremos si es un líder o no. Si el problema es que hemos tenido a veces demasiados jefes que no son líderes, ¿no? Entonces, el liderazgo lo quiero vincular con la autoridad moral e intelectual del que ejerce esa posición, ¿no? Entonces, yo tengo una licenciatura en Derecho y he ejercido solo durante 3 años al comienzo de mi carrera. Me acuerdo muy bien de la distinción entre la autoritas y la potestas, ¿no? Y quiero asociar el liderazgo con la autoridad intelectual y moral del que ejerce esa posición y que se eleva por encima para distinguir de el líder como un profesional del poder. De hecho, en el ámbito político, que el panorama mundial es deprimente, demasiados profesionales del poder, ávidos del poder, que realmente del liderazgo poco, en el sentido de generar confianza, respeto, credibilidad. Para mí la cumbre
El liderazgo ya no es vincularlo con esa autoritas que genera confianza, que es decisiva en la relación humana. La cumbre para mí ya no es la cantidad de respeto y afecto que genera, sino qué provocas en el otro. Qué provoca el profesor en el alumno, qué provoca el padre, la madre en sus hijos, qué provoca el jefe en sus subordinados, ¿no? Y el proceso de transformación. Yo, cuando estudié el máster, pues yo soy más de humanidades, las asignaturas más con carga financiera, numérica, pues realmente tuve la suerte de tener maestros espectaculares, que todavía recuerdo agradecido. Hicieron que en lugar de sentirme inseguro y limitado para esas disciplinas, al revés, dije, no soy tonto y puedo con ello, gracias a un profesores que destilaban paciencia, exigencia, empatía. Ahí, por ejemplo, encontrarías ya algunos de los líderes, de esos maestros que luego fueron colegas de claustro. Hace poco he despedido a un hermano, hemos perdido a un hermano en la familia. Pues cuando pierdes a un hermano te acuerdas de tus padres, no vas recordando a tus muertos, y la verdad es que pues también forma parte de mi bagaje de liderazgo, ¿no? Cualquier persona que me nutra, que me enriquezca, que me haga preguntas incisivas, que me cuente las verdades del barquero, forman parte de ese club especial de los líderes que me han ayudado a mí a intentar liderar mi vida, porque al final en el único liderazgo que creo es tenemos que imperar sobre nosotros mismos, que diría Ortega, ¿no? El imperar, el atreverte a ser tú mismo, en lugar de una fotocopia tirada en serie, ¿no? Por eso también resulta difícil hablar de esto contigo sin mencionar a Sócrates, ¿no? ¿Qué hacía Sócrates? Hacer pensar. ¿Y cómo lo hacía? Preguntando y escuchando. Era un pesado. Preguntaba, escuchaba. ¿Por qué? Porque quería un Atenas de ciudadanos libres, ¿no? Independientes, que piensan por sí mismos en lugar de fotocopias tiradas en serie, ¿no? Borregos adoctrinados, ¿no? El protagonismo de la masa en la sociedad de hoy no nos sale gratis. Y lo que yo echo de menos es el protagonismo de la persona en su misterio, el arcano singular de cada hombre y mujer. Y quien a mí me ayudaba a ser Santiago Alemán con todas mis evidentes limitaciones, pues merece mi gratitud y la condición de mis líderes anónimos que realmente me han ayudado a estar aquí. Uh-huh. Esto que dices de imperar sobre uno mismo, esta expresión que has utilizado, me recuerda una anécdota que se cuenta también, por cierto, de un importante político, que creo que fue líder, creo que tuvo esa autoritas que tú mencionas, que es el famoso Madiba, Nelson Mandela. Se cuenta que estando Clinton viendo la tele, una vez cuando todavía era gobernador de Arkansas, estaba allí viendo el telediario, como si dijéramos, y apareció Nelson Mandela saliendo de Robben Island, la cárcel donde estuvo 20 años. Entonces Clinton llamó a Hillary, entonces su mujer, a Chelsea, su hija, les dijo, venid aquí, vais a ver un acontecimiento histórico. Y entonces allí en la pantalla vio a Mandela salir de la cárcel, enfrentarse a la multitud, y de pronto el gesto se le endureció, mirando a la multitud, durante unos segundos. Y luego, un rato después, ya se relajó y miró sonriente, como era Mandela, siempre muy relajado y destilaba como paz o algo parecido. Claro, cuando Clinton llegó a ser presidente de los Estados Unidos y Mandela, por su lado, llegó a ser presidente de Sudáfrica, coincidieron en más de una ocasión, y la primera vez que coincidieron, Clinton le preguntó a Mandela por aquel momento, a lo mejor pensando, no se va a acordar, pero se acordaba. Le dijo, ¿por qué le pasó aquello cuando salió de la cárcel? Miró a la multitud, se endureció su rostro como con ira y luego ya se relajó. ¿Qué pasó en ese momento? Y Mandela dijo, es verdad. Miré a la multitud y pensé, me han robado 20 años de mi vida. Luego me acordé de una cosa que me decían dentro de la cárcel, una especie de catequista que tuve, y me vino a la mente Jesucristo, que me daba como una palabra de ánimo para ese momento, que era, cuando estabas en la cárcel, eras libre, eras un hombre libre. Ahora que estás en la calle, no te hagas esclavo de ti mismo. Y eso hizo que me relajara. Bueno, perdón por extenderme con la anécdota, pero es que me la ha evocado lo que has dicho, porque al final este líder era sobre todo, ante todo, líder sobre sí mismo. Tenía este autoliderazgo que a veces se dice y por eso podía influir en otros. ¿Esto cómo lo podemos transmitir nosotros a nuestros hijos? Esto que celebro más la comunión, la empatía que hay entre tú y yo, porque en otro de mis libros, y insisto, no quiero parecer a Umbral, desde la adversidad un personaje central del mismo es Mandela, ¿no? Gente normal que de repente tiene una adversidad física, una adversidad política, una adversidad empresarial y se eleva por encima de la adversidad. Es una exigente maestra, no te deja indiferente, o te supera
o al revés, saca lo mejor de ti, ¿no? Y Mandela es un ejemplo maravilloso. No conocía yo esta anécdota de Clinton. Sí conozco bien la reflexión que le hace, ¿no? Es decir, en esa conversación interior que todo ser humano mantiene consigo mismo. Otra cosa es que no seamos conscientes, pero charlamos entre nosotros, o intentamos charlar, pero la primera conversación que hay que cuidar y renovar es la que tienes contigo mismo. Nelson Mandela, ya en la presidencia de la República, ya presidente, se dice a sí mismo, y no se toma ningún whisky, se dice a sí mismo: Nelson, acuérdate que en la cárcel eras libre. No vayas a caer prisionero. Ya ve el poder que tiene, el poder, valga la redundancia, ¿no? Y no quiere quedar ahí prisionero, ¿no? Son 27 años en la cárcel, 18 en Robben Island. Yo estaba en Robben Island, di una charla en Ciudad del Cabo y me llevé a 2 de mis hijos y me parecía una visita obligada, ¿no? Y lo que reivindica es el arcano singular, lo que dije antes, ¿no? Tener el coraje de intentarse nosotros mismos. No sé quién dijo: nacemos originales y morimos fotocopias, y no ese es el destino del ser humano, ¿no? Y Mandela, que podía estar amargado, resentido, utiliza incluso el rugby para construir, pues, tender puentes en una Sudáfrica partida en dos, ¿no? Gandhi, otro personaje a estudiar, ¿no? Otro liderazgo con mayúsculas, ¿no? Dice: ¿quieres cambiar el mundo? Empieza contigo. ¿Por qué las revoluciones acaban como acaban? Porque realmente el protagonismo pertenece a la masa. Ortega ha elaborado sobre ello. Kapuściński, un reportero polaco que vivió mucho tiempo en África, también un escritor obligado, dices: el protagonismo de la masa nos lleva al borreguismo como mínimo, sino a la violencia. ¿Dónde queda la revolución de Lenin? La cosa es que algunos intelectuales de izquierda no quieran reconocerlo. ¿De dónde queda? Fracaso brutal, ¿no? ¿Cuánto dura el gobierno de Kerensky, ¿no? 9 meses. Y a partir de ahí el totalitarismo que hemos sufrido y conocido después, ¿no? En cambio, claro, los Mandela de turno, los Gandhi de turno, los Teresa de Calcuta de turno, apelan siempre al interior de cada uno. Y si no cultivas ese interior, lo que resumas es borreguismo. La adversidad que has citado, que Mandela y otros líderes han vivido, ¿no?, en carne propia, bueno, cualquier persona, porque en el mundo hay mucho de sufrimiento, y tú la pones como una maestra, ¿no? Y esto es importante porque en el ambiente cultural en el que nos movemos no se ve así. La adversidad, el fracaso, se ven como los monstruos a evitar. Y el líder, y aquí está esta mala comprensión que podemos tener del concepto, se ve como la persona que elude la adversidad con su habilidad, con su carisma, con lo que sea, y que no fracasa nunca, sino que al revés, conoce el éxito, y todos lo queremos emular. Entonces, me gustaría que hablaras de esto, porque ahora soy yo el que menciona uno de tus libros, que sabes, porque te lo he comentado alguna vez, que es un libro que me impresiona. Ya solamente el título es provocador, ¿no? Aprendiendo a perder, las dos caras de la vida. A mí ya solamente el título me evocó, me provocó. La lectura me ha encantado, me ha descubierto muchas cosas. Y yo te querría preguntar esto: ¿qué están llamados a aprender nuestros hijos, niños y adolescentes a través del fracaso? ¿Debemos dejar que experimenten el fracaso, el dolor, la pérdida de alguna forma? ¿Qué les puede enseñar a ellos? Nos conocemos ya hace tiempo, gozas de mi respeto y afecto, pero sí que me llamó mucho la atención, ¿no? Probablemente de los 4 libros que tengo con plataforma, probablemente el que menos haya vendido es Aprendiendo a Perder, porque dices, una sociedad que quiere ganar, el título Perder no es nada comercial, ¿no? Y eso sí que me llamó la atención por tu parte, ¿no? Vamos a ver, la adversidad es una exigente puñetera maestra, pero cursa su visita tarde o temprano. Entonces el liderazgo lo quiero vincular con el carácter, ¿no? Con el carácter para enfrentarme a ella y sacar incluso lo mejor. En la abundancia, ojo con la abundancia, que nos puede aburguesar, nos puede hacer autocomplacientes. Buscar la adversidad sería masoquismo, pero que se presenta en forma de pérdida de alguien querido, una adversidad empresarial, física, política. Por eso hablo de Václav Havel, presidente checo, pero vamos, intelectual, que pasó 4 años en la cárcel porque quería ser libre, porque denunció el comunismo. Andrea Bocelli, que se queda ciego pronto. Matsushita, que pierde todo su imperio a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Los de Viven. Andrew Grove, presidente de Intel, pero que sale de la Hungría de 1956 y va a Inglaterra y de ahí a California. Por ahí pasean varios personajes que, enfrentados a la adversidad, en lugar de
bueno, apagarse, sacan lo mejor de ellos mismos, ¿no? Es un concepto, lo escribí ya hace años, pero es un concepto que me ha acompañado, ¿no? Yo tenía la suerte de trabajar, admiro muchísimo a Teresa Perales, ¿no? Nuestra nadadora paralímpica, ¿no? Pues una mujer que a los 15 años pierde a su padre, al que adoraba, ¿no? Cuando el Zaragoza gana la Recopa al Arsenal londinense, celebra en el Pilar como una mañica más la victoria del Zaragoza, y ese día empieza a notar los primeros síntomas de una enfermedad que le va a coser definitivamente a una silla de ruedas. Ha ganado todo menos una medalla menos que Stephen Phelps, ahí está todavía compitiendo, tiene un brazo muy limitado, cosía una silla de ruedas. Es un homenaje a la excelencia humana, al carácter, a la energía, ¿no? Podía estar amargada, resentida, y es pura sonrisa, pura energía. Y digo esta, me menciona a Teresa, podría mencionar a otras personas para no forzar a nadie a hacer actos de fe, ¿no? Entonces, claro, dices, dentro de eso, claro, vinculado al concepto de adversidad está la posibilidad de perder. Dices, ya no solo que perder es una posibilidad, es que es una evidencia, ¿no? Perdemos salud poquito a poco, los que vamos acumulando años, ¿no? Yo cuando jugaba antes con mis hijos, pues al día siguiente, papá, volvemos a jugar, y yo al día siguiente lo que tengo que hacer es recuperarme. Entonces vas perdiendo amigos, yo acabo de perder a un familiar muy querido, vas perdiendo puestos de trabajo a veces, o sea, perder forma parte del río de la vida, ¿no? Nuestras vidas son como los ríos que van a la mar, decía Jorge Manrique, y es verdad, y el río que es movimiento, cambio, pero tiene dos orillas, y en una está ganar y en otra está perder. De hecho, cuando yo he conocido y he trabajado con grandes deportistas de este país, casos de investigación, por ejemplo, que hice para el IES, de Rafa Nadal, de Pau Gasol y demás, también, lógicamente, Teresa. ¿Por qué ganan más veces que pierden? Es curioso. ¿Por qué? Porque las estadísticas, evidentemente, son enormes, campeones. Ganan más veces que pierden a lo largo de una trayectoria fecunda porque están en paz con la posibilidad de perder. Saben que pueden perder. Y perder es una posibilidad. En lugar de bloquearse y atascarse, pues juegan con naturalidad, que pierden. Bueno, no lo celebran, responden con deportividad, y a lo mejor es una fuente de aprendizaje para ganar el siguiente partido. Cuando tiran un tiro, por ejemplo, Pau Gasol tiraba un tiro, falla. ¿Qué hacen muchos jugadores cuando fallan? Empiezan a generar dudas, a no creer en sí mismos, y ya se bloquean. Pau, ¿qué hacía? Volvía a tirar. Ya está. El fallo forma parte del paisaje, ¿no? Hay una cosa es errar y otra cosa es sentirme fracasado. Hay una diferencia enorme entre decir me he equivocado a soy un fracasado. Si cada vez que te equivocas te descalificas, pues se equivoca su padre, ¿no? A Rafa le pregunté, estando en Manacor, le dije, Rafa, ¿qué haces con un fallo, con un error? Dice, siguiente punto. En lugar de quedarme ahí atascado, pues siguiente punto. El golf, por ejemplo, en ese sentido, mentalmente es muy exigente, ¿no? Hay momentos que hay jugadores que ven un hoyo enorme y hay otros que ven dónde está el hoyo, ¿no? Dónde está la pelota, porque se bloquean. Los grandes deportistas que he conocido, todos son mentalmente fuertes. Y todos manejan error y acierto con naturalidad. Y por eso son campeones que las más de las veces ganan. Pero eso también aplica a gente normal, sin necesidad de irnos al mundo del deporte, al mundo de la ciencia, ¿no? Los grandes científicos. El error es un paso más en la dirección correcta, si eres capaz de asumirlo, digerirlo y no descalificarte por ello, ¿no? ¿Y qué claves prácticas nos podrías dar para acompañar a nuestros hijos en este aprendizaje? Porque yo creo que está clara la enseñanza, lo que tú dices, pero ¿cómo en el día a día lo podemos llevar a la práctica con nuestros hijos? En forma de acompañamiento fecundo que les ayude a ellos primero a reconciliarse con el error como una posibilidad, como dices, y segundo, pues como una fuente de aprendizajes para la vida. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Me resulta más fácil contestarte como abuelo, que soy feliz, que como padre, ¿no? Mira, padre, pues ahí comparto tu experiencia. Como padre, sería bueno que le preguntaras a mis hijos, ¿no? Porque no soy seguro que ningún ejemplo, ¿no? Como abuelo cobras ya más distancia, les adoras, no tienes que maleducarles, pero gracias a Dios están tu hijo, tu yerno, tu hija, tu yerno, tu hijo o nuera para educarles. A mí me resulta fundamental, primero, descubrir los talentos de nuestros hijos, ¿no? Ese plus de facilidad natural que tienes para hacer algo. Uno a lo mejor dibujar, otro pintar, otro los números, ¿no? Evidentemente un buen colegio, los deberes hay que hacerlos, no optemos por ciencias, humanidades demasiado pronto, pero hay que cazar a nuestros hijos disfrutando y viendo donde tienen un plus de talento que es magia, pura magia. Lo que natura no da, Salamanca no presta. No puedes desarrollar tu potencial contra natura. Tú de mí
Puedes intentar hacer un arquitecto, pero lo vas a pasar muy mal. Me puedo tirar 10, 12 años intentando ser arquitecto, pero no tengo ninguna inteligencia espacial, soy un desastre con el dibujo. Cuanto más practique, mejor seré, pero igual con la música. También mis limitaciones para los números. No es casual que no sea director de operaciones o director financiero, y trabajé 2 años en un banco, Bank of America, ¿no? Y desarrollé capacidades, pero había una limitación estructural frente a la facilidad de otros, ¿no? Entonces, porque claro, el talento, cuando descubres el talento de tus hijos y mira a ver qué hacen una vez que han hecho los deberes, el talento no viaja solo, con el talento va la confianza, la energía, la curiosidad, el asombro. Se atreven con cosas que en cambio otros no. Y luego cuando, pese a ese talento practicado, surja el error, y vamos acumulando errores en el colegio, en la facultad, en el caminar por la carrera profesional, pues eso, insistir en que es una forma más de hacer las cosas, que el problema no es el error, es la interpretación que hago del mismo, ¿no? Tú y yo no reaccionamos a la realidad, no. Tú y yo reaccionamos a la representación de la realidad, a la percepción de la misma. Y si una realidad objetiva me he equivocado, la convertimos en un ataque desaforado a ti mismo, a tu confianza, pues se equivoca su padre. Y el nivel ceteris paribus, el nivel de iniciativa, de capacidad de intentar, de aprovechar ese caudal de energía, pues se deteriora. Uh-huh. Sí, en el ámbito educativo cada vez hemos tenido ese error, esa mirada errónea al error, nunca mejor dicho. Hemos considerado siempre que el error era un fracaso. Por eso nuestra manera de enseñar a relacionarse con el error a nuestros alumnos e hijos a veces pues ha sido eso, mediatizada por esa consideración. Claro, y a veces cada época tiene. A mí no me gusta hacer una crítica a la generación anterior, no tiene sentido. Y tampoco a la generación futura. Lo que se trata de intentar ser la mejor generación. Creo que las dos barras paralelas de una educación parten, una tiene que ver con el nivel de exigencia, y solo exiges a aquel que confías en él. O sea, cuando ves un potencial le exiges, no puedes exigir contra natura, pero cuando alguien espera mucho de ti, en el fondo te está haciendo un halago, ¿no? O sea, un nivel de exigencia, y lo digo esto para una sociedad blandita, una sociedad que cuidado con los traumas, no, tenemos que prepararles para el viaje, y el viaje no es fácil, y tenemos que curtir el carácter de nuestros hijos, no de nuestros nietos. Pero la otra barra de la educación en la que creo es la cercanía, la empatía, la ternura, ¿no? Yo, esos maestros, incluso compañeros del IES, que provocan mi respeto y gratitud, me exigían, por tanto creían en mí, pero me acompañaban y destilaban cercanía y paciencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el colegio, yo iba al Pilar, Santa María del Pilar, aquí cerca del Retiro, ¿no? Aquí al lado, las clases de gimnasia, ¿no? Vamos a trepar o el plinton, ¿no? El salto del plinton, y a veces te tragabas el plinton, ¿no? Bueno, lo que haga ese profesor con ese error puede quedar estigmatizado el chaval, y que a partir de ahí soy torpe, un desastre, o puede ser una fuente de aprendizaje. Entonces ahí he visto gente, profesores que no han estado a la altura de un oficio, de una vocación maravillosa. En cambio otros que hacen del plinton una tabla de aprendizaje, ¿no? Una oportunidad magnífica para crecer. Quien dice el plinton dice una cuerda, dice un matchball, o dice un error en el laboratorio de física, ¿no? Uh-huh. Esto me lleva a otro tema, que es el tema del ejemplo, de ser un modelo, un líder, si se puede considerar así, de la Edad Media, el Poverello de Asís. Líder porque arrastró a mucha gente y provocó un cambio real en la sociedad de su tiempo. Él les decía a sus frailes: tenéis que estar evangelizando en todo momento, si es necesario con palabras, que es toda una frase. Las palabras a veces, pero desde luego el ejemplo en todo momento, con vuestra manera de estar, con vuestra manera de ser, que no se puede impostar. Al final, ¿esto cómo aplica en la educación con nuestros hijos? ¿Tenemos que hablarles o tenemos que hablarles menos y ser más modelo? ¿Cómo lo hacemos? No sé, cuando hablamos de la posibilidad de este podcast, pues sí, manifesté mi predisposición a hacerlo por el respeto, el afecto que te tengo. Ahora, charlando contigo, veo la cantidad de cosas que tenemos en común, ¿no? Una de mis habilidades es el Poverello de Asís, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? He estado en Asís 3 o 4 veces, y cuanto más le leo y más estudio, más le admiro, ¿no? Es decisivo para la educación, ¿no? Albert Einstein decía:
una frase que no olvido, ¿no? Dice, si el liderazgo es el arte de influir, el arte. Por tanto, reivindico que es un arte, es una ciencia exacta, no hay fórmulas mágicas. Lo que funciona con un hijo no funciona con una hija. Lo que funciona con un subordinado no funciona con... Tenemos que personalizar el arte de influir, ¿no? Si el liderazgo es el arte de influir, el ejemplo no es una forma más de influir, es la única forma de influir. Es la única. Entonces, esta es una frase a machacar, a repetir. Porque si algo caracteriza a la sociedad, por ejemplo, la política, de una manera preocupante, es la cantidad de gente que se sube al púlpito a predicar. No sobran homilías de políticos que luego no están a la altura. Y evidentemente si hay una disonancia, hay un gap entre lo que dices y lo que haces, y me voy a quedar siempre con lo que haces. La palabra se prostituye, ¿no? Entonces no hay discurso más elocuente que lo que haces. Y cuando hay una brecha entre lo que dices y lo que haces, los primeros que se quedan sorprendidos son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo y evidentemente los ciudadanos. Entonces, si no vas a practicar, o sea, hay una opción a la palabra mentirosa, que es el silencio. Yo reivindico el silencio porque creo que venimos del silencio, prestigia, arropa, completa la palabra. Y si no eres capaz de guardar el silencio, tu palabra se deteriora, ¿no? Y luego, además, eres dueño de tus silencios, no eres dueño de la palabra ya pertenece a la comunidad. Palabra escrita, palabra pronunciada, ya escapa a tu control. Intenta estar a la altura, no jugando a ser perfecto, o sea, tampoco nos escandalicemos pero realmente hoy por hoy lo que hay es una incontinencia verbal que no se corresponde con lo que hacemos. Y esto que ha sido siempre decisivo, crucial, en la sociedad digital, con los medios que tenemos, nunca más importante, nunca. O sea, la inteligencia nunca ha tenido tantas oportunidades para expresarse, pero la estupidez humana tampoco. En la red te encuentras gente que cuanto menos saben, cuanto más tiempo tienen, más descalificaciones, más... Y desde la polarización, ¿no? Que es fácil de estimular, ¿no? De despertar, porque la polarización se asienta sobre la ignorancia. Faltan preguntas en la conversación, faltan silencios, falta escucha atenta, falta empatía y falta una práctica acorde con tus palabras, ¿no? Y en primer lugar donde tenemos que practicar eso es en casa. En casa realmente el test del liderazgo, de la calidad de nuestro liderazgo, deberíamos compartirlo con nuestros hijos, ¿no? Y a lo mejor que observan sorprendidos que papá dice una cosa para hacer otra. Papá o mamá. En los colegios del Regnum Christi decimos que formamos a nuestros alumnos en un liderazgo de servicio. Yo quiero aprovechar que tengo un experto como tú en liderazgo para preguntarle una cosa muy sencilla. ¿Tiene sentido hablar de liderazgo de servicio? Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, es el test último que le voy a pedir a un liderazgo con mayúsculas, ¿no? O sea, para mí el liderazgo es un viaje desde dentro hacia afuera. O sea, me preocupan los líderes que quieren ejercer de líderes, ¿no? El liderazgo deja que te sorprenda, que ocurra, que acontezca, que tú generes algo en el otro. En donde había miedo hay seguridad, donde había actitudes pusilánimes hay iniciativa y energía. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo tienes un efecto en tu subordinado, en tu hijo, en tu alumno, tus compañeros de trabajo? Bueno, cuando intentas buscar protagonizar la excelencia humana, ¿no? Cuando tú tienes un buen día, cuando estamos merece la pena vivir, tenemos un momento, un día de esos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con esa felicidad? ¿Qué haces con esa paz? Te pregunto a ti, a todos los que nos van a escuchar. ¿Te la guardas? ¿La cierras con llave? No, la compartes. Cuando tú tocas la esencia del ser humano, cuando tocas lo más noble del ser humano, lo que más nos distingue, realmente lo quieres compartir. ¿Por qué? Porque formas parte de algo más grande, formas parte de la comunidad. O sea, a mí me gusta hablar del viaje desde dentro hacia afuera, del yo al nosotros, del singular al plural, pero no creo en un plural que se construya a costa del singular. No creo en un nosotros que es a costa del arcano singular de cada hombre y mujer. No creo en un equipo que no celebra la individualidad de cada uno de sus miembros. Pero claro, cuando tocas esa plenitud y merece la pena vivir, dices, los otros aparecen en tu radar. Y los otros es el vecino, es el colador, es ese señor con el que te cruzas todos los días y ni le ves. Entonces, claro, al final, los demás, ¿cuándo aparecen los demás? Quiero que aparezcan desde la plenitud individual, no que aparezcan como instrumento de propaganda para ejercer el poder. Liderar es servir. Desde la excelencia individual,
desde la plenitud personal al servicio. Ese es el test. San Francisco es un ejemplo palmario, ¿no? Teresa de Calcuta, Martin Luther King, el I Have a Dream. I Have a Dream es, ¿por qué conecta con la multitud? ¿Por qué esa conexión especial? ¿Por qué me emociono con el sueño de Martin Luther King? Porque el sueño de Martin Luther King es el sueño de la comunidad norteamericana, exigida al límite, ¿no? Mandela y Sudáfrica, los de Viven, que no se quieren salvar solos, sino, gracias a Dios, sobrevivieron 16. De la plenitud individual al servicio. Ese es el viaje en el que creo. Y no tengo que hacer ningún acto de fe. La suerte de trabajar en el IES y la cantidad de alumnos, clientes, compañeros de trabajo que realmente que responden a este paradigma del liderazgo, ¿no? La energía individual, la plenitud, la bondad humana al servicio de la comunidad. Ahora, ojo, porque hay expertos que aman la humanidad. Cuidado con el abstracto, cuidado con el plural. Es muy fácil amar la humanidad. Es muy fácil hacer un elogio de hombres y mujeres, ¿no? Y empieza con el vecino al lado. Si te saltas el singular, no creo en nada. Incluso en una institución como la familia. Los únicos cimientos en los que creo es el misterio de cada hombre y mujer. Y cuando esa institución, familia, empresa, escuela, celebra esa individualidad, toca esa individualidad, el resto es florecer y servir. Uh-huh. Ese camino, sin embargo, del yo al nosotros es difícil de transitar, ¿verdad? Sobre todo para una sociedad individualista como yo creo que es la española. Formar en esa clave no es tan fácil. Individualista y colectivizada al máximo. Uh-huh. O sea, la red nos empuja hacia la masa, ¿no? A mí, por ejemplo, en la confianza que tenemos tú y yo, ¿no? Me preocupa el protagonismo de los influencers, ¿no? O sea, ya no me preocupa, no te sé decir ni 4 influencers. Uh-huh. Pero lo que me preocupa de los influencers es los influidos. Es con qué facilidad cedemos la iniciativa, nuestras opiniones, nuestras decisiones a un supuesto influencer, hombre o mujer, ¿no? Que no somos ovejas tiradas en serie, ¿no? Entonces, esta es una sociedad que tiene una oportunidad magnífica para expresarse. La inteligencia nunca tuvo tantos recursos, pero insisto lo que dije antes, ¿no? La estupidez tampoco, y los vagos tampoco. Y ¿quién monopoliza el debate, no? ¿Cuántas conversaciones inteligentes escuchas? ¿Qué esperas tú de un programa en la radio, en la televisión, no? Una demonización creciente, el convertir al adversario en enemigo a eliminar, en lugar de cuántas preguntas escuchas en conversaciones teóricamente que están convocadas para cuántas es una escucha atenta, empática, un silencio que ilustra, arropa y completa la palabra. No sé, no hay conversación inteligente sin preguntas inteligentes, ¿no? Y a partir de ahí a lo mejor podemos construir algo. Y la respuesta te va a empujar a otra pregunta. Y al final, ¿quién tiene la última palabra? La pregunta. Pero con la pregunta va la humildad, la prudencia, el tacto, la empatía, el respeto al otro. Cruzar al otro lado y empáticamente ver el paisaje cambia. En ese sentido, por eso me preocupan los influencers, ¿no? No sé quién se hizo el primer tatuaje, pero a partir de ahí miles, corriendo. Siempre ha habido tendencias, pero ahora nunca la masa tuvo tantas oportunidades para venirse arriba, ¿no? Has mencionado la familia, quizás es el ámbito que tenemos que potenciar y es el ámbito privilegiado para formar nuevos líderes, ¿verdad? Podría ser. Es el ámbito natural, ¿no? El ámbito natural. Y en ese sentido, yo por ejemplo, últimamente alumnos, clientes, compañeros me invitan, me animan a conocer a sus hijos y demás, y yo tengo ahí todas mis esperanzas, ¿no? Puestas. Algunos padres pecan de estoy buscando la palabra para ser justo, ¿no? Pero no tienes que jugar a ser un amigo guay, no, tienes que ser de padre, de madre, que solo hay uno, ¿no? Y a lo mejor demasiado liberales, ¿no? Otros, en cambio, se agollan demasiado y hay un punto ahí de tensión por amor y por cariño, por querer acertar, que hacen que esos nervios rezumen por todos los poros, ¿no? Entonces,
Es un misterio increíble. Nos enseñan ellos. O sea, no hay nada tan transformador como ser padre, como ser madre, ¿no? Bueno, ser madre tiene que serlo mucho más por esos 9 meses de misterio, de comunión especial entre el niño que viene, la niña que viene y la madre, ¿no? Nada tan transformador. Nada. A mí mis momentos de más alegría, de más conexión con mi mejor versión tienen que ver con mi condición de padre. Y los momentos de mayor sufrimiento y turbación también. Entonces, y veo padres excesivamente agobiados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hoy escribo en Expansión de la red, ¿no? Y el déficit de atención, ¿no? Y los problemas de autoestima, el exceso de perfeccionismo de una juventud, de una adolescencia que lo está pasando mal. Porque realmente es una sociedad sobreestimulada, dispersa. Y el arte de vivir pasa aquí y ahora, ¿no? Entonces estás con 18 dispositivos digitales compaginando. Ahí hay un trabajo que hacer para fijar la atención y que la conversación cambie de tono, ¿no? Pero es evidente que no creo en ninguna institución más, o sea, creo en muchas instituciones, pero el potencial de la familia como sede natural para la mejor versión de hijos e hijas, no, lo reitero y me reafirmo en ello, y más importante que nunca. Si la familia sufre toda la sociedad. Y la familia está para que hubiera sido este país cuando el COVID, que hubiera sido este país, y está mal decirlo, sin los abuelos, ¿no? Y hay otros países, en cambio, la familia es una institución que pasa de puntillas, ¿no? Tenemos ahí un trabajo por hacer. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las 3 virtudes más importantes que tenemos que formar en nuestros hijos, en la familia, sobre todo, pero también en el ámbito escolar, de cara, pues, a hacer de nuestros hijos futuros líderes? Una pregunta, ¿no? El otro día escribía sobre 3 H's y me llamó la atención porque mucha gente me dice, pues, y una de ellas era la honestidad, ¿no? Ayudarles a ser auténticos, a atreverse a ser ellos, ¿no? A no perderse en la fotocopia. Luego escribía de una que reivindico siempre y que me parece capital para ti, para mí, para cualquiera de los que nos escucha, y evidentemente para nuestros hijos, que es la humildad, que viene del latín humus, que significa tierra, ¿no? Es estar en paz con tus límites. La humildad vale para todo. Aciertas para no creértelo. Te equivocas para no dramatizar, te levantas. Y luego con la humildad suele ir el sentido del humor, ¿no? No tomarse tan a la tremenda, ¿no? Mirarte al espejo, no deprimirte, mirarte al espejo y hasta reírte, ¿no? Y estar en paz. Que no es solo contar chistes, es la ciencia versa sobre ti mismo, ¿no? En última instancia, creo que hay que ayudarles, empujarles a tener el carácter, el coraje de ser ellos mismos, ¿no? Vuelvo a reivindicar el original frente a la fotocopia cansina, ¿no? Y amortizada, ¿no? Sentido de la justicia tiene que ver con el sustrato moral, ¿no? Si yo viera a una persona como una pirámide, pues aquí puedo ver su estética, si es calvo, si no es calvo, si mide X o no. Luego vas viendo habilidades de negociación, de comunicación, pero claro, lo que sostiene la pirámide son los cimientos, ¿no? Las líneas rojas que no se pueden traspasar, los valores que no se tocan, ¿no? Y si no, estamos en un relativismo preocupante, ¿no? Y eso es, cuando ves a un hijo, una hija bien asentado, con raíces profundas, con valores ya muy interiorizados, pues la tormenta de la vida las maneja de otra manera. Tú vas al Caribe y ves el junco, es un árbol muy profundo, pero muy flexible, porque es muy profundo. Ves los edificios de los ricos, invierten en cimientos, ¿no? Cimientos que aguantan cuando vienen los huracanes, ¿no? Pues, salvando la distancia del ejemplo, lo mismo aplica a la educación de nuestros hijos, ¿no? Invirtamos en su base moral, en su pozo moral, desde el respeto a cualquier idea que merezca la pena, y a partir de ahí estás en mejores condiciones para manejar las tormentas que tarde o temprano van a llegar, porque el río va en la dirección que va, ¿no? Y se mueve. Entonces, no sé, estamos todo el día hablando de la incertidumbre, lógico, pero es que la vida es incierta, es que es el hábitat natural por el que discurre nuestra vida, ¿no?
La incertidumbre macro y micro. La incertidumbre, pues cada vez que ves a Putin y a Trump reunidos, dices, madre mía santísima, ya no qué va a hacer con los aranceles, ¿no? La incertidumbre del sector en el que estás, de la empresa en la que estás, de tu familia, tu propia incertidumbre, ¿no? Entonces, no nos entrenan para navegar por el río. Parece como si fuera una piscina, ¿no? El río se mueve y el pez no se pelea con el agua, es su medio. Pues nuestra vida es incierta. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para el viaje. Y tiene mucho que ver la equipación, el equipo, con quién va a izquierda y a derecha. Ves un equipo bien cohesionado, bien formado. Cuando nuestros hijos encuentran personas que merecen la pena e incluso piensan en su proyecto familiar, pues te da una paz enorme, ¿no? Porque somos nosotros y nuestras circunstancias, y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pero vamos, la pregunta tuya tiene una respuesta que no pretende ser exhaustiva, pero sí una fuerte connotación filosófica, ética. Uh-huh. Santiago, te voy a poner a prueba, si te parece. Entre comillas, te voy a hacer un examen. Te voy a ir lanzando una serie de preguntas, digamos, relámpago, preguntas rápidas, aunque son complejas, y de forma ágil también, pues me vas respondiendo con lo primero que te viene a la cabeza y al corazón. El tema del tiempo. Dime lo que haces con tu tiempo y te diré quién eres. ¿Qué cambio tendríamos que hacer en nuestra agenda hoy para que lo empiecen a notar nuestros hijos y la gente que está a nuestro alrededor mañana? Liberar tiempo para ese silencio contigo mismo, ese encuentro contigo mismo. Nuestra relación con los demás va a ser producto de la relación que tengamos con nosotros mismos, ¿no? Generalmente yo, la gente que admiro cómo utiliza el tiempo y el tema de la concentración, es gente que le gana horas al día, por la mañana. En la mañana, lo que hayas hecho a las 6, 7, 8 de la mañana, a lo mejor todavía es tuyo. Luego la agenda la sociedad te la roba, empezando por los seres más queridos, ¿no? Entonces, yo que he escrito mucho sobre el tiempo, y hay un libro monográfico sobre el mismo que acabas de citar, la gente que admiro, que alcanza su cenit, es gente que libera tiempos, bloquea tiempos solo para ellos. Y ahí aparece la soledad, aparece el silencio, aparece conversaciones incisivas, aparece un espejo que escupe verdades insondables, ¿no? Si nos saltamos esos momentos de intimidad, más posibilidades de tropezar con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros clientes, con nuestros inversores. Entonces, blinda un espacio para ti y no te muevas. No te muevas, observa la realidad sin juicios. Y aparece un sentimiento que te despista, un pensamiento que no deberías, no juzgues, observa. Observa, por ejemplo, la diástole mágica, la magia de la respiración. Yo he trabajado con Valentín Fuster, un cardiólogo eminente en Monte Sinaí. Dice, Santiago, no sabemos, hay tantas cosas que no sabemos del corazón, ¿no? Tú cuando entras en contacto con inspirar, exhalar, dices, es un misterio increíble, ¿no? Entonces, la tentación de moverse porque tengo una reunión, la tentación de moverse porque hay que llevar a los niños al cole. Bueno, pues libera un espacio, levántate 5 minutos antes, pero protege esa reunión contigo mismo. Si no, las demás van camino de la burocracia. Te voy a hacer otra pregunta, pero te doy permiso para que te explayes más en esta, porque es que me ha venido a la cabeza escuchándote ahora cuando has hablado de las conversaciones. También tienes un libro que también me resulta súper iluminador, las conversaciones que no tenemos. Cito bien, ¿verdad? Este es el título. Citas exacto. Bien, y el que no es con mayúscula para que el lector, el potencial escritor, el lector me capte mi mensaje, ¿no? Eso es. Y sobre eso te quería preguntar, porque en concreto, ¿qué conversaciones tendríamos que tener sí o sí con nuestros hijos, adolescentes a veces, pero no las tenemos o nos cuesta mucho tener por miedo, por lo que sea? Y sin embargo, si luego no las hemos tenido, pues nos vamos a arrepentir quizás toda la vida. Total. No nos han entrenado en el conflicto, ¿no? Entonces, hay un conflicto con nuestros jefes, hay un conflicto con clientes, hay un conflicto generacional que es consustancial al decalaje, ¿no? Si un hijo está siempre de acuerdo contigo, míratelo, ¿no? Entonces, si no te han entrenado en el conflicto, en la gestión de emociones, y para gestionar emociones lo primero tienes que estar en contacto con ellas. Y dices, no debería estar nervioso ya, pero estás nervioso. Y reconocer que estoy nervioso es el primer paso a lo mejor alcanzar la paz.
Entonces, yo, por ejemplo, en el mundo de la empresa familiar, pues algunas veces trabajo con empresarios que tienen hermanos y dices, oye, soluciona el problema ahora con tus hermanos. Porque si no, el problema lo van a heredar los primos. Entonces, vamos a ver el carácter que tienen para afrontar una conversación con un hermano o con una hermana, el Consejo de Administración, para que el futuro de hijos, primos, pues sea mejor. Entonces, ahí no es una sociedad entrenada en el conflicto. El conflicto tiene una connotación. Entonces, a la paz solo llegas gestionando el conflicto, ¿no? Si eludes, niegas, minimizas el conflicto, los sorteas, todo lo más alcanzas es una tregua, que no deja de ser una guerra larvada, pero no hay la plenitud inherente al que es capaz de atravesar el conflicto y arribar a la paz, ¿no? A mí ese libro que empecé con el COVID, me puse y acabé. Y me inspiro en una conversación que tuve con mi padre, ¿no? Arranqué por ahí, me dicen, es tu libro más autobiográfico, solo el comienzo, pero sí, me dice, ¿por qué irme tan lejos? Mi padre, el 28 de agosto yo me iba a Georgetown, Washington, a estudiar el Master International Relations, y me llama y me dice, ¿cenamos juntos? Mi padre era una persona introvertida como yo, le quería muchísimo, pero no éramos grandes charlatanes los dos, y yo tenía una cena con mis amigos, y la verdad es que mi primera reacción fue, preferiría cenar con mis amigos. Pero gracias a Dios cené con mi padre, 2-3 horas, tumba abierta, donde él confesó la tranquilidad de mis viajes. Yo ya había estado en África, había estado muy aventurero. Dice, siempre vuelves enriquecido. Bueno, una conversación muy grata. Una historia larga corta, el 15 de octubre me llaman, corriendo, el día de Santa Teresa de Jesús, y aterrizo en España aquí el 16 y mi padre se ha muerto 8 horas antes. Cambia todo esa conversación. Menos mal que tuve esa conversación con mi padre, mano a mano. No te lo puedo decir, no siempre ha sido así. Con 2 amigos que me pedían charla con una mujer de un amigo, me pide charla con fulanito, te hace mucho caso, tal. Yo me iba a Harvard 2 meses con la familia, final de curso académico, prepara toda la logística, todo lo que tú quieras. Pero no tuve tiempo, me olvidé de charlar con mi amigo. Y estando en Maine en una excursión con toda mi familia, me llama la mujer y me dice, fulanito se ha muerto. Y yo todavía recuerdo el impacto, ¿no? Y lo primero, el gap, la enorme diferencia entre mi conversación con mi padre y la no conversación con mi amigo. ¿Lo hice en mala fe? No, pero no estaba en mi radar. Y esa conversación no la puedo tener. Y hoy la comparto contigo porque la tengo superada, ¿eh? Y está en contacto con la mujer, que he visto a sus hijos, y he tenido mis conversaciones con mi amigo. Pero la real que él necesitaba, o por lo menos la mujer quería que yo tuviera, pues aparcada. Entonces, no sé, hace poco también he perdido a un hermano, ¿no? Dices, dile a esa persona que le quieres, pégale un abrazo a tu hijo adolescente, que a lo mejor, o sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y el timing de las conversaciones. A veces tenemos una conversación que todavía no está cocinada, que es demasiado pronto, otra vez es demasiado tarde. Pero si al final hay un momento dado, y hay que superar timideces, hábitos, vergüenzas, y no se trata de convertirte en un charlatán, ¿no? Pero son más, las conversaciones que más hipotecan nuestro caminar son las que no hemos tenido. Hombre, hay otras que demasiado pronto, o con un tono, y estoy reivindicando la conversación como lugar de encuentro, no la conversación para imponer mi verdad, para soltarte un rollo. O sea, no, estoy reivindicando lo que es consustancial del ser humano. Somos seres dialógicos, estamos hechos para la conversación. Aunque el telediario un día sí otro también lo desmienta, ¿no? Por eso la política debería ser el arte de debatir de una manera civilizada en lugar de en lo que se ha convertido, ¿no? Pero sí. Yo, por ejemplo, ahora que he perdido a un hermano, pues hemos rescatado este verano, que hemos tenido tiempo de vernos con mis hijos, con mis sobrinos. Y dices, esto le despides de otra manera. Pero si en lugar de un verano grato donde nos hemos encontrado, pues hubiera sido un verano donde no he tenido tiempo para descolgar el teléfono y verle, pues la muerte pesa más. La muerte, esa visita sorpresiva, pues te pesa más. O sea que seamos selectivos. ¿Merece la pena? Por ejemplo, el adolescente puede ser un animal muy agotador. ¿Por qué? Porque el adolescente entra en todos. Entonces, con la madurez vas eligiendo
qué conversaciones merece la pena, qué conflictos merecen nuestra atención. Y si al final la conclusión es que merece la pena, hacer esa llamada de teléfono, decirle a tu hijo o a tu hija que le adoras, que le quieres, que confíes en él, cuando él a lo mejor es un manojo de dudas, pues qué mejor que hacerlo, fiarse de esa iniciativa, de esa pulsión íntima, de esa intuición inefable, que enseguida, decía Antonio Machado, cuidado con las correcciones, ¿no? Suelta la pluma, ¿no? Suelta a borbotones, luego ya corrige si es punto y coma, pero cuidado con las correcciones que matan el alma del texto, ¿no? Cuidado con las correcciones que no tenemos. ¿Y cómo iniciar una conversación que ya has decidido tener, pero es una conversación incómoda, difícil? ¿Cómo comenzarla? Yo ahí soy, tú me conoces bien, vale, somos palabra, ¿no? Estamos hechos para la palabra, pero a mí la potencia de una pregunta abierta, incisiva, curiosa, humilde, sencilla, es brutal. Y si la pregunta es genuina, auténtica, no es una afirmación encubierta, la escucha. La escucha. Pero escuchar lo que dices, no, escuchar lo que no dices. Escuchar una mirada, escuchar un timbre de voz, escuchar una posición corporal. A mí me divierte mucho en clase, con los años, ¿no? Pero soy un hombre muy afortunado, ¿no? De clase a hombres y mujeres extraordinarios, que de muchas cosas saben mucho más que yo, ¿no? Y a lo mejor está hablando uno, y a lo mejor ya es la segunda o tercera vez que habla, tiende más a hablar. En cambio, hay otras personas que ves que son esponjas absorbiendo, pero hay veces que tengo que romper ese silencio. Digo, por favor, comparte lo que estás... Y te das cuenta que esa persona está en un nivel de hondura mayor. Y a lo mejor le saco de su zona de confort y se acuerda de mis padres porque le saco de su silencio, ¿no? Pero hay silencios que hablan, hay miradas que gritan. Entonces, la empatía es fundamental. Hay una tesis doctoral de Edith Stein que conoces sobre la empatía. La empatía es eso. Vamos, me voy a poner en tu lugar y el paisaje cambia, ¿no? Porque además, en la empatía tú, en lugar de poner el énfasis, él debería llamar, él debería... No. ¿Qué puedes hacer tú? Y si tú te pones en el lugar del otro, curiosamente lo que descubrirás es que muchas veces, misteriosamente, él también o ella también se pone en tu lugar. Entonces, la empatía es eso, cruzar al otro lado. El paisaje es distinto. Ni mejor ni peor, pero es distinto. Y cuando miras tu comportamiento con los ojos de otro, pues a veces te sorprende. A veces tienes que tirar del humor que decía antes, porque realmente es deprimente. No, en general no necesitamos homilías eternas, discursos donde cada vez se dan de bruces con nuestra... Lo que necesitamos es más empatía, más capacidad de asombro, ¿no? Y más entender que detrás de esa persona, pues, hay los miedos, las dudas lógicas de cualquier ser humano, ¿no? La empatía, que no digo la simpatía. Si solo vas a ser capaz de trabajar con gente que te cae bien, no, la empatía tiene una dimensión moral imbatible. Y te precipita en la pregunta y en la escucha. Y entonces, curiosamente, tu palabra queda prestigiada. Cuando expresas algo, tiene un plus de autoridad, ¿no? Porque viene a rebufo de una pregunta, de una escucha atenta, de un caminar con el otro, mirar con sus gafas, ¿no? Si las tiene. La autoridad que decíamos al principio, esa autoridad moral que hace crecer al otro, de Auguere. Autoridad moral, emocional e intelectual, ¿no? O sea, hay una dimensión ahí intelectual que no podemos menospreciar. En este hábitat lleno de incertidumbre que antes mencionabas, ¿cómo enseñamos a un adolescente que el plan B es reformular a lo mejor su plan de vuelo, pero sin cambiar el propósito de vida? No sé en qué momento está ese adolescente, y tiene 14 años y está con muchas más preguntas que y eligiendo si humanidades o no. Me preocupan los adolescentes con 40 y 50 años, que los hay muchos, ¿no? Que todavía no se apropian de su vida y siempre tienen una excusa a mano, ¿no? Pero a un adolescente hay que entender en dónde está en un revolcón hormonal de todo tipo, ¿no? A mí me importa ahora ya todo lo pasado, después de observar muchos de los errores que he cometido, con quién caminan, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Cuando ves a tu hijo, a tu hija, con una persona, con un grupo, una pandilla más o menos anota que hace de todo, pues te da más paz. Cuando le ves perdido, bueno, muchas veces estás perdido por mor de la compañía, ¿no? Y entonces,
Pero entrenarles, intentar ayudarles a descubrir sus talentos, personas que merecen la pena y que les van a sacar de su zona de confort, y luego ya manejar con naturalidad los errores que se produzcan. Si hay ayudarles a elegir la carrera adecuada, que no es tu carrera, es la carrera de ellos. O sea, hay que ayudarles a encontrar su camino, no en lugar de que recorran el tuyo, ¿no? Hay padres que pecan de, pues eso, de, si quieres, de frívolos, pero hay otros que pecan de querer tener todo muy armadito, ¿no? Y mi hijo va a este colegio o a uno u otro colegio pensando en 3 o 4 carreras, pensando en los oficios, sectores, industrias del futuro, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿no? No puede ser, porque estás intentando planificar ya no un plan estratégico de la empresa, sino la vida de tu hijo, ¿no? De tu hija. Yo, por ejemplo, una cosa que no me perdonaría es si la infancia de nuestros hijos no son felices. No conozco mejor base para el futuro que una infancia feliz. Luego viene la adolescencia con sus curvas y sus tormentas, pero 10, 12 años de felicidad, donde el control gira bastante en torno a los padres, vamos, eso no se pierde. Luego vendrán las tormentas de la adolescencia y se perderán, pero como que reaparece, y lo puedo decir con la autoridad de tener hijos ya en los 30 y pico, ¿no? Entonces veo muchos padres, eso, excesivamente preocupados con el desempeño profesional, laboral, universitario de sus hijos, y olvidándose del tiempo ideal que es para la infancia, para jugar, ¿no? Y luego la adolescencia también, ¿no? O sea, el mundo del deporte, que yo me encanta, ¿no? Y el deporte para mí ha sido todo, práctica, profesión, trabajo. Pero ves el comportamiento de algunos padres en las canchas deportivas de baloncesto, de balonmano, de fútbol, y realmente nos hemos convertido en el problema. Entonces estamos desnaturalizando el deporte, ¿no? Y estamos metiendo una presión gratuita sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces, y ese adolescente lo nota en su interior, ¿no? Y luego hay que desarrollar, pues, paciencia, el arte de la empatía también, porque es muy fácil si yo hago preguntas a mis alumnos, y a mis hijos no. Y si tú me preguntas a mí con quién he cometido más errores, espero que intuyas que claramente me he equivocado más con mis hijos que con mis alumnos. Entonces dices, joder, no me quieras tanto. Entonces, ojo cuando el amor se convierte en tensión, en pulsión, en precipitación, en un diapasón de voz. No subes la voz con fulanito, pero sí con tus hijos, ¿no? Producto de una tensión, producto del amor y producto de la magia de unos padres y unas madres que no es fácil serlo ahora en la sociedad de hoy, no es nada fácil. Pero detrás de ese tono de voz y de ese bravucón hay una persona insegura que necesita que alguien crea en él o en ella, porque a lo mejor ella es un manojo de dudas. Y cuando un padre y una madre creen y extienden un cheque incondicional, pues eso tarde o temprano se luce. Hay que hacer balance. La paternidad y la maternidad es una maratón, hay que hacer balance al final y hay que conducir con luces largas, lo que no significa que no sortees este bache, pero luces largas en lugar de luces cortas, ¿no? No somos un fondo invirtiendo en una empresa para darle salida después. La paternidad, la maternidad es algo más grande, ¿no? Pero sí veo padres buenísimos que se sobreexigen o que quieren entender, analizar. No, la vida es un arte. Es un arte, es un viaje y no puedes pretender saber cuál es el final de la película. Es como si vamos a una película de Hitchcock y te digo quién es el malo, pues me he cargado la película, ¿no? Hay que aprender a navegar por el río que he solicitado antes. Pues pensando justamente en los padres y madres que nos pueden estar escuchando y también docentes y, ¿por qué no?, pues jóvenes, adolescentes, niños, me gustaría lanzarte ya un último reto a ti, que va a ser un reto para ellos, para los que nos escuchan. Yo te quisiera pedir algún tipo de tip práctico, alguna clave muy práctica que estas personas que nos escuchan se puedan llevar a la vida. La intención es que todo esto que han escuchado aquí, que yo mismo he escuchado y que me cautiva, me enseña, me instruye, me ilumina, pero ahora, ¿cómo me lo llevo a mi vida? ¿Cómo lo convierto en vida y en felicidad y en plenitud para mí y para las personas a las que yo quiero?
una clave, un reto práctico que se pueda poner en práctica, pues eso, durante 24 horas o 7 días, que tú día a día lo haces y empiezas a ver resultados, bueno, perdón por ser tan resultadista, pero empiezas a ver pues que algo está cambiando en tu relación con tus hijos, que los estás formando en el liderazgo, etcétera. ¿Se te ocurre algo, un reto práctico que proponer a quienes nos ven y nos escuchan? Un primer, si no reto práctico, un primer apunte que se intuye a lo largo de nuestra conversación, ¿no? Y también, tú que me conoces bien, yo creo que 4 o 5 de mis libros acaban hablando de la relación con el tiempo. Y he hablado antes de esta sociedad dispersa, sobreestimulada, ¿no? La atención, fijar la atención en lo que estás haciendo ha sido siempre una frontera diferencial. Siempre. Todos los grandes que he conocido, todos tienen una capacidad de concentración brutal. Están aquí y ahora. Y hoy, en la sociedad de hoy, esto es obligado cumplimiento. O sea, si no eres capaz de tener el móvil en off, no lo enciendas. Esto es una herramienta maravillosa, pero por una persona que es capaz de gobernar esto para bien, 8 o 9 que están secuestrados. Y no son solo nuestros adolescentes. Entonces, el primer tip práctico es: quédate aquí. Viernes, no sé qué día de meses. Basta y sobra con este viernes. No sé si te vas a ir a la sierra este fin de semana, este viernes. Aquí y ahora. Entonces, y ojo, y me cargo el pasado. A mí que me encanta la historia, ¿no? Desde aquí puedo rescatar escenas del pasado. Rescatar momentos que dan pista de quién soy. Y desde aquí, y lo he visto en los grandes visionarios con los que he trabajado, desde aquí imaginas, intuyes, hueles un futuro, pero que solo el río te irá mostrando, te pones en marcha. Entonces, la nostalgia no tiene sentido. Yo ayer me pasaba por el barrio de mi infancia y pensaba y lo celebraba y me acordaba de mis padres. Vale, pero pasa la página, no te quedes ahí. Entonces no eres capaz de captar la energía del día de hoy. Y otras veces, en lugar de irte al pasado y quedarte en la nostalgia o en el resentimiento, demasiado profesional del conflicto, sacando lo peor de nuestra historia, no tiene sentido. Y otras veces se van al futuro. ¿Dónde elige la ansiedad para jorobarte la existencia y irse al futuro? La angustia vive en el futuro. Entonces quieres, y parece que es lo prudente, ¿no? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde ves a tus hijos? Bueno, son preguntas. La mejor manera de preparar dónde me veo dentro de 5 años es exprimir, ampliar el día de hoy. Entonces, si me quedo en este viernes, observar desde fuera, como si fuera un detached observer, un observador distante de la propia realidad. Observar cómo desfila tu vida, citando a Calderón Albac, el mundo como una función teatral. Bueno, en esa función teatral, observa el personaje que representas. Vete al patio de butacas y observa a tu personaje. Y observa tu lenguaje corporal cuando estás con un amigo que te pone nervioso. Obsérvate en clase de física que estás totalmente distraído. Observa cómo te gusta esa chavala, pero no sabes cómo abordarla. Observa. Y vete descubriendo sin juicios, sin velos que te impiden caminar, vete descubriendo quién eres. Observa cómo pasa esa clase de finanzas volando porque te encantan. Observa cómo se te atragantan porque a lo mejor no es lo tuyo. Más allá de los consejos que te dé papá o mamá. Observa cuando su amigo es interesado, cuando su amigo es un petardo, entonces habría que ayudarle a ser... Pero a lo mejor hay que poner distancia porque eso, la amistad no puede colapsar una relación, no te pueden obligar a... Observa los distintos paisajes por los que circula tu vida en este viernes, en 3 de octubre. Y cuanto mejor sea este viernes, mejor será. Estaremos entrando a la base un sábado que merezca la pena. Y llegará el domingo. ¿Y el domingo por qué el domingo por la tarde estamos todos muy cabizbajos? Porque estamos pensando en toda la semana. Si te quedas en el domingo, disfruta. Y si piensas solo en el lunes, luces, pero solo te vas al lunes, te pesa toda la semana. Porque nos hemos ido mentalmente a la semana sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, caminante en el camino se hace camino al andar, que diría el gran Machado, ¿no? Y si te quedas ahí, y parece, no sé hasta qué punto es un tip práctico, más pidió, pero sí que es práctico, porque es muy operativo, es repensar mi relación con el tiempo, ver cuándo estás conectado, cuándo disfrutas, cuándo estás distraído, cuándo toca jugar una partida de mus con los amigos, cuándo toca echar una mano a mamá en la cocina, no lo sé, en los distintos paisajes de nuestra vida, pero aquí y ahora, y descubrir de verdad. Yo, por ejemplo, con 30 años,
casado ya con mi mujer, esperando a nuestra primera hija en la cama porque si no la perdía. Me di cuenta que trabajaba en una empresa multinacional que llevaba buena carrera, bueno, pero descubrí un día que lo que quería es ser profesor. Y yo quería ser profesor porque era profesor. Otra cosa es que necesitaba el doctorado luego para acreditarme académicamente. Pero yo quería ser profesor porque me sentía profesor. Y descubrí escenas del pasado, hablando en público en el Colegio del Pilar, con 6, 7 años, escenas que estaban ahí, pero que era la primera vez que yo rescataba, ¿no? Y entonces todo ocurría. Entonces, si yo me hago muchas preguntas, si voy a ser capaz de hacer un doctorado, de trabajar en una business school, de tener editoriales que publiquen mis libros, de asesorar a gente más capaz que yo, si me hago todo ese tipo de preguntas, no me muevo. O sea, tenemos que hacernos las preguntas del momento y ni una sola más. Y si quieres saber cómo va a ser el resto de tu vida, entonces no te mueves. O sea, el arte de preguntar es el timing de las preguntas. O sea, algunas son demasiado tempranas, demasiado prematuras. Entonces yo me hice la pregunta del millón. ¿Qué quieres ser? Quiero ser profesor. ¿Qué necesito? Esto. Y me puse en marcha. Y hoy estoy hablando contigo. Pero todo eso ocurrió, ese tip súper práctico que explica, ocurrió aquí. Yo nunca pensé que iba a trabajar con Pau Gasol, nunca. Y se lo debo al ligamento cruzado de mi hijo, que el fisio que le trataba, que es un fenómeno, me presentó a Pau. O sea, ¿ha formado parte de mi business plan? No. He asesorado a gente que nunca, no pensé en su momento que iba a trabajar, que iba a investigar sobre Valentín Fuster, López Cobos, que iba a conocer a una persona tan maravillosa como Teresa Perales. Todo eso ha ocurrido. O sea, la gente, el arte del vivir tiene más que ver con encontrar que con buscar. Y encuentras cuando estás despierto. Yo suelo hablar del camino es la meta, ¿no? Fíjate en el camino, trata bien el camino y el camino te mostrará metas que ni sopesas. En cambio, estamos siempre pensando en la meta, la siguiente meta, ¿no? Se cumple un ciclo económico, una cuenta de resultados, un año exitoso, y enseguida la empresa te fija objetivos a la luz de... Y dura la paz, duran dos minutos, 2 horas. Estamos siempre... ¿vale? Y puedo fijarme en el camino, per se. Puedo fijar atención en ese bosque, en ese árbol. El otro día paseaba con mi mujer. Un paseo que hemos hecho muchas veces. He paseado por... Y le dije, mira qué edificio. Y mi mujer me dice, ha estado ahí siempre. Era la primera vez que yo reparaba en ese edificio, pero ha estado ahí siempre. Bueno, pues ya se ve que pasea por ahí distraído. Entonces, el tip más práctico operativo es aquí ahora, este viernes. Y cuanto más se ensanche el viernes, pues mejor lucirá el sábado. Y luego las sorpresas que la vida te va a ir mostrando, sin duda. Eso no es la cuestión. La cuestión es si voy a estar despierto para atender una respuesta que merezca la pena, ¿no? Ese es el... Y luego, insisto, que eso no es... Es que eso te va a permitir conocerte mejor. ¿Dónde están tus talentos? ¿Dónde están tus limitaciones? La calidad de las relaciones que mantienes con unos con otros. Tu tolerancia a la ambigüedad. A lo mejor quieres montar una empresa porque eres un visionario. A lo mejor no vas a hacer una posición porque necesitas la seguridad de una posición cualificada. Perfecto. A lo mejor no eres el más listo, pero eres aunas esfuerzos y tienes todo el track record de un gestor. Perfecto. En lugar de jugador voy a ser entrenador. Todo eso irá surgiendo. Pero también no traicionemos la aventura de vivir. O sea, no pretendas saber cuándo el río llega a la mar y cómo es la desembocadura. Porque entonces traicionas la aventura, bueno, hay gente, ¿no? Hasta como turistas, ¿no? Estás en Venecia y tu cabecita empieza a pensar que mañana vamos a Florencia ya, pero podemos quedarnos en Venecia. Y cuando llegue Florencia, exprimir Florencia. Y a lo mejor después de 10 días por la mágica Italia dices, mereció la pena, porque estabas solo en la ciudad que estaba. En lugar de mi mente, no te quiero decir, cuando estás de vacaciones, esto pasa mucho, y ya el final de la vacación te lo cargas, porque ya estás pensando en la vuelta. Y el principio también te lo cargas, porque estás todavía con la mochila acumulada del año en curso. Yo soy un devoto de aquí ahora, Carpe Diem, y me parece que es el tip más práctico para tu pregunta. Pues te agradezco muchísimo este tip, Santiago. Te agradezco toda la conversación. Tú defines la conversación, lo has dicho hace un momentito, como un lugar de encuentro. Para mí, este rato que hemos compartido lo ha sido.
La verdad me voy muy enriquecido, que creo que es el síntoma de que ha habido un encuentro, cuando uno sale de ese milagro, porque es una cosa siempre inesperada, que se te regala, que te encuentras, no necesariamente buscas, como tú decías, y sales cambiado, sales con algo que no traías al principio. Yo me voy así de esta conversación y te lo agradezco muchísimo. No, soy yo el agradecido, Antonio. Celebro muchísimo esta iniciativa, este proyecto que tienes, me parece fundamental. Resumas compromiso, armonía, y para mí un lujo, soy un hombre muy afortunado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago.